verso 6. Y declara la escritura, ¿verdad? Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén, hermano. Aquí vamos a hacer una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Háblanos, Espíritu Santo, y ministra nuestras vidas, nuestros corazones. Llévanos, Señor, de la mano para que podamos alcanzar la estatura del varón perfecto. Añade bendición a nuestras vidas. Tu palabra dice, abre tu boca y yo la llenaré. Señor, y creemos, Padre Celestial, que eres tú ministrando nuestras vidas y nuestros corazones y eres derribando todo aquello, Señor, que el enemigo ha querido levantar en este tiempo. En el nombre de Jesús, gracias. Señor Padre, hablamos bendición en la vida de tus hijos, Padre Celestial. Y te pedimos, Señor, que tú les des gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para entender tu palabra. Amén. Hay algo muy importante. Miren, hermanos, todo lo que se enseña, todo lo que recibimos, todo lo que escuchamos, cuando nosotros estamos en una enseñanza, vamos a tener demanda de ello. O sea, no creo que simplemente es escuchar un mensaje y ya se acabó todo ahí. Sí, nuestra vida cristiana, siempre sin excepción alguna, va a tener que dar cuentas de aún lo que nosotros estamos aprendiendo y qué es lo que estamos haciendo con ello, ¿sí? O sea, muchas veces pensamos que es venir a la iglesia y en la iglesia usted escucha que se debe de perdonar y usted no perdona. Va a haber una demanda en relación a ello cuando usted no está haciendo lo correcto, ¿verdad? Viene usted a la vida de la iglesia y la iglesia le enseña a vivir la unidad y usted no está llevando a cabo la unidad. Entonces, de ello usted va a tener demanda, ¿no? O sea, Dios le va a demandar su falta de mayordomía ante todas las cosas que Dios le pone en sus manos. Por eso es que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar, hermano, ¿sí? O sea, yo por mi parte, yo tengo paz en el corazón porque lo que Dios me ha dado, yo trato de transmitirlo, ¿sí? Y darlo. Y si usted lo toma y usted dice esto, como que si no me conviene, me lo tiro a la basura, usted dará cuentas de esa mayordomía. Usted dará cuentas delante de Dios. Tal vez hace falta entender qué es la mayordomía de Dios o qué es la mayordomía bíblica, ¿sí? Pero usted, hermano, debe de saber que de todo lo que Dios nos pone en las manos, vamos a rendir cuentas, ¿sí? De todo, hasta del mensaje más mínimo que usted diga, ay, pues Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Si usted no cumple todo ello, se va a ver una demanda. Porque nosotros no podemos ser oidores olvidadizos, ¿sí? O sea, quiero que usted tenga en cuenta este peso de realidad, ¿sí? Si nosotros estamos teniendo un estudio que es un discipulado, usted sabe, amado hermano, usted sabe, ¿sí? Algo muy vital en mi vida como cristiano es tener mi visión en la vida del Espíritu, es tener mi visión, hermanos, ¿sí? En las cosas de Dios, es decir, entender mi propósito, entender mi llamado, entender por qué el Señor me permitió llegar hasta este tiempo en mi vida, por qué yo estoy aquí, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de que yo esté pasando por este proceso, por este camino, ¿sí? Si yo no le hago mal a nadie, si yo me porto bien con todos, ¿sí? Cuando nosotros venimos delante de Dios, debemos de entender, ¿verdad?, que la mente de Dios siempre es pacífica. Está escrito, bienaventurados los de qué, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así está escrito. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando nosotros estamos trayendo revuelta, cuando nosotros estamos buscando la contienda, cuando nosotros somos tan humanos, hermano, que estamos hablando cosas que están dividiendo el hogar, que están dividiendo la familia, que están dividiendo, ¿verdad?, el matrimonio, cuando nosotros estamos en esa situación, hermano, ¿nos podríamos llamar hijos de Dios? Cuando nosotros estamos buscando culpables, cuando nosotros estamos queriendo, ¿verdad?, tener este pleito con uno y con otro,
¿nos estaremos llamando hijos de Dios? Entonces, cuando nosotros venimos a entender esa realidad en mi vida como cristiano, entonces yo tengo que pesar mi posición y examinar mi vida, ¿sí? Si yo estoy bien delante de Dios. Usted debe de estar buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y tener los ojos puestos, hermanos, sí, en Dios, porque solamente hoy usted estará en vida y tendrá la paz, tendrá el reposo. Sus pensamientos, hermanos, no serán de contienda. Sus pensamientos, hermanos, no serán, ¿verdad?, de arrebato o de estar a la defensiva. Porque un hijo de Dios, ¿por qué tendría que estar a la defensiva? Si Dios es su justicia, si Dios es el que pelea por él. Algo muy importante que usted debe de saber es que si usted está en justicia, Dios levantará bandera. Pero si usted está luchando en su humanidad, en su carne, ¿sí? Obedece. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos esta parte de nuestra vida cristiana, nuestra vida va a ser totalmente transformada y renovada. La palabra vida es aplicada a una mente espiritual. También nos dice que el ocuparse del espíritu es vida y paz. La mente espiritual es pacífica. La paz es un fruto del espíritu. Gálatas 5, verso 22 dice más: el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Ahora, nosotros tenemos que saber que la paz, hermano, nosotros no la vamos a obtener, ¿verdad?, detrás de un televisor o detrás de un celular, ¿sí? O no la vamos a obtener cuando tenemos, hermanos, sí, alianzas en nuestras vidas o amistades que no tienen el carácter de Cristo, que no tienen la vida de Dios, ¿sí? Hay lugares donde usted llega y el ambiente cristiano es totalmente diferente, ¿sí? Hay gente que está enferma, hermanos, y llega a un lugar donde hay cristianos y se le quitan los dolores, se le quitan las incomodidades. Y hasta dice: ¿qué pasa cuando yo vengo a este lugar? ¿Por qué siento esto? ¿Y por qué cuando yo estoy en mi casa o estoy en otro lugar siento esa situación tan difícil en mi vida? O sea, nosotros debemos de entender, hermanos, sí, que la paz, sí, es un fruto del Espíritu. Hay hermanos, ¿verdad?, que cuando usted le dice tenga paz, inmediatamente, hermano, viene la paz. Sí, porque escrito está, hermanos, sí, que cuando usted entrara en una casa, le diría, cuando enviaron a los discípulos, le da paz a vosotros. Y dice, si hay ahí un nombre de paz, dice, la paz reposará en él. Y entonces nosotros debemos de entender esa realidad, ¿sí? Porque usted dice, es que yo no tengo paz. ¿Qué es lo que me está faltando en mi vida? ¿O qué es más bien lo que está sobrando en mi vida? Para que yo pueda tener esa paz, ese fruto. ¿Sí? Ese fruto yo lo tengo que desarrollar. Ese fruto, hermano, yo lo tengo que vivir. Entonces, mi vida cristiana, ¿verdad, hermano?, es ir hacia una vida totalmente diferente, en una consagración, en una vida, hermanos, sí, que solamente está operando el Espíritu Santo. De latín pax, dice genitivo pacis, y está relacionado con el verbo pacici, que significa acordar o hacer un trato. De su participio pacto sale de nuestra palabra pacto. La paz, hermano, significa sin ausencia de guerra. Usted no puede tener guerra, usted no puede tener así un pensamiento. Hay quienes tienen, hermano, en su vida el estar en contienda siempre. Y es más, todavía ni llegan y dicen, me las va a pagar. O ahora sí, no saben ni cómo le va a ir, ¿verdad? O van llegando a su casa y dicen, ahorita voy a ser yo el que va a ordenar las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque no estamos teniendo esa vida con Cristo. La paz no es algo que podemos lograr por nosotros mismos. Tenemos una responsabilidad de poner nuestra mente en el Espíritu. Isaías 53, en el verso 5, dice, hermanos, sí, que el precio de nuestra paz fue sobre el Señor. Sí, hermano. Entonces, nosotros vemos que la obra de Cristo en el Calvario nos ha provisto de una vida de paz. La obra de Cristo en el Calvario, hermano, nos ha llevado a vivir una vida totalmente diferente, en un reposo divino. Job 22, verso 21 dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, ¿sí? Y por ello te vendrá bien, ¿sí?
Cuando nosotros estamos, hermano, con una situación de pecado, cuando nosotros tenemos pecados ocultos, cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, en nuestra vida falta de perdón, cuando nosotros tenemos orgullo, cuando nosotros estamos fuera de un orden de Dios, no vamos a tener paz. Pero es necesario que nosotros podamos volver a la presencia de Dios. Es necesario que nosotros soltemos todo aquello, hermano, sí, que no es competente a la vida de un cristiano. Y al tener esa vida como cristianos, hermano, mi vida cristiana va a ser totalmente, ¿sí?, renovada. ¿Por qué? Porque el estar en su presencia me ministrará vida. Estaré en la vida del Espíritu, estaré en esa paz, en ese reposo de Dios, ¿sí? En Salmos 29, verso 11, dice: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. La paz es una bendición de parte de Dios. No es algo que usted obtiene, hermano, después de ver una película de acción o de no sé, ¿verdad? A lo mejor le gustan las películas románticas y dice que se siente con mucha paz en ese momento. Pero la verdadera paz solamente usted la va a encontrar con Dios, y más cuando usted come la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, cree lo que Dios ha hablado a su vida. Dios prometió bendecir a su pueblo con paz y con poder. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Por qué? Porque la autoridad de Dios estará en ellos, ¿sí? Entonces, dice la Escritura: no tendrás temor de malas noticias. Dios quiere que nosotros como sus hijos podamos vivir esa paz. Dios quiere que nosotros como sus hijos, hermanos, podamos estar en esa presencia, en esa búsqueda continua. En el Salmo 35, verso 27 dice: canten y alégrense los que están a favor de mi justicia, de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de sus siervos, ¿sí? Eso es algo que compete a la vida de un siervo, de alguien que ha entregado su vida a Jesús. Él va a tener paz. Usted no puede estar fuera del reposo de Dios. Usted, cuando está en esa quietud, en esa vida, ¿sí?, el Señor trae paz. Hace unos días yo he tenido luchas como no tienen ideas, y dije: Señor, yo necesito tu paz. Y empecé a buscar al Señor, busqué al Señor, y el Señor empezó a tener paz, traer paz a mi vida. Y en verdad, me ha dado paz. Ay, hermanos, si ustedes supieran todo lo que uno a veces tiene que buscar a Dios, ¿verdad?, para poder tener esa paz, ese reposo, ¿sí? No crea que todo es contienda, no crea que todo es grito, ¿verdad? En el Salmo 85, verso 8 dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan, ¿qué?, una locura. Y ese, hermano, ese salmo es algo que usted tiene que tener hasta subrayado, en verdad. Porque dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios a su pueblo y a sus santos, porque hablará paz, para que no se vuelvan una locura. Cuando usted escucha a Dios, cuando usted es ministrado por Dios, cuando usted entiende la verdad de la palabra de Dios, hermano, su vida va a ser totalmente transformada. Su vida va a tener una quietud, un reposo, que usted va a decir: ¿de dónde tengo esta paz? Sabiendo que está la situación como está, ¿verdad? Hay veces que no tienen economía y dicen: ¿y ahora qué voy a hacer?, ¿verdad? Y de repente hay algo que el Señor te está ministrando paz, que el Señor está tomando el control en tu vida, ¿verdad? O alguna situación de salud, y de repente el Señor te está inyectando esa paz, esa vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la voz de Dios te va a ministrar siempre paz. Dios nunca te va a hablar para desquiciarte, para traerte a la locura, para inquietarte, ¿sí? De ahí también, ¿verdad?, examinar la profecía, examinar las palabras que te llegan a decir, ¿verdad? Cuando te dicen: Dios me dijo que te dijera, ¿verdad?, que saliendo se te va a caer un burro y te va a romper la cabeza a la mitad. ¿Usted cree que eso sea de Dios? O sea, no, porque la palabra, ¿verdad?, profética es para edificación, exhortación y consolación. Y en algunos textos nos marca que también es directiva, ¿sí? Pero nosotros tenemos que entender lo que dice la Escritura. Jeremías 29,
El libro del profeta Jeremías, capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperas. Esa es la voz de Dios. El Señor tiene pensamientos de paz, ¿para qué? Para ti, no de locura, no para que te desquicies, no para que estés tú perturbado. El Señor quiere darte paz. Jeremías 33, verso 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. O sea, la paz es un don, es una bendición de Dios, es algo que Dios imparte, es algo que Dios da a nuestras vidas. Por eso es tan importante, hermano, nuestra consagración, nuestra búsqueda. Nosotros, hermano, debemos de estar en una quietud, nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, en una situación de paz. Hace años, hace aproximadamente 20 años, 21 años, a mi mamá la habían desahuciado. Le habían dicho que ella tenía un cáncer, ¿verdad? Un cáncer muy malo y que estaba corriendo todo su cuerpo. Hace 21 años yo había conocido a Jesús, ¿verdad? Y yo no sabía ni lo que era el ayuno, yo no sabía, hermano, sí, lo que era tener una búsqueda con Dios. Pero porque yo no hablaba lenguas, oraba en la mañana, oraba en la tarde, oraba en la noche. Y a todas horas estaba llorando hasta que yo tuve una visión. Y vi a un hombre de ropas largas, con un cinto dorado, y calzaba sandalias el varón. Nunca le vi el rostro, porque no le voy a decir que vi el rostro, que era cabello rubio, o que... No. Yo nada más le vi de sus hombros hacia abajo. Pero cuando yo lo vi, yo tenía una Biblia, que era una de las primeras Biblias con las que yo estudiaba, y me la movieron hacia un lado, hacia el otro. Y entonces él extendió su mano y me dijo, lee el Salmo 100 y el Salmo 77. Y dentro de esa visión yo le decía, el Salmo 100 es de alabanza y gratitud, el 77 de que se fue la visión inmediatamente, ¿sí? Pero después estuve leyendo el Salmo 100 y el Salmo 77, hasta que entendí que mi madre era sanada y que no iba a quedar rastro del cáncer que ella tuvo. Y ahí está, ya casi de 70 años. El cáncer no ha vuelto. Cuando nosotros entendemos, yo tuve paz. Y una vez orando, yo le dije al Señor, después de que mi madre estuvo así, yo le dije, alégrame, Señor, sí, conforme a tus dichos. Vivifícame conforme a tu palabra. ¿Sí? Vuelve a mí tu paz. Como a los 30 días mi esposa resultó positiva en un embarazo. Y hermanos, ahí usted puede ver cómo el Señor tiene un cuidado, tiene que administrar su vida, tiene que administrar su corazón. Cuando nosotros realmente le creemos, cuando nosotros estamos con Él. ¿Sí? En el Salmo 119, en el verso 165, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Cuánta? Mucha paz tienen los que aman tu ley. Fíjese bien, tienen mucha paz los que ¿qué? Los que aman su ley, ¿sí? Porque el amar la palabra de Dios es hacerla mía. El amar la palabra de Dios es celar la palabra de Dios. El amar la palabra de Dios es pasar tiempo con ella. El amar la palabra de Dios, hermano, es estar, ¿verdad?, en todo momento con ella. Dice, y no hay para ellos tropiezo. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, meditamos la palabra de Dios, ¿verdad?, tenemos esa presencia divina, hermanos, y nosotros vamos a estar en paz. El Salmo 26, verso 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y eso es tener la palabra de Dios en nuestros labios para declararla, para meditarla, para confesarla. En nuestra situación por la cual nosotros pudiésemos estar atravesando, que pudiera ser muy oscuro el día, ¿verdad, hermanos? Dios tiene una palabra que alumbra, una palabra que resplandece, una palabra, hermanos, sí, que nos encausa, que ilumina nuestras vidas. En una situación de dolor o de tormento, Dios tiene palabras de sanidad,
Dios tiene palabras de liberación, pero es necesario que nosotros podamos estar en ello, porque cuando nosotros no estamos conscientes de la presencia de Dios o de la verdad de la palabra, cuando nosotros tenemos como algo más, cuando no es así, porque este es un libro y es Jesús mismo hablándonos, Jesucristo es el Logos. Cuando nosotros venimos a la palabra, realmente vamos a tener esa paz. Vamos a tener nuestra mente en una posición pacífica. No vamos a correr, no vamos a desmayar, no nos vamos a debilitar. No vamos a estar en un proceso bipolar. Ahorita sí me siento bien y al rato mal. No, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos sustenta, porque la palabra de Dios nos alimenta. Porque es la palabra de Dios, hermano, la que nos ministra y quebranta toda obra de las tinieblas. Por eso es que yo necesito la Biblia. Si usted está falto de reposo, si usted tiene siempre pensamientos de contienda, de ira o de condenación, le hace falta la palabra de Dios, porque usted no puede estar sin la palabra de Dios. Su vida cristiana tiene que vivir la palabra, tiene que amar la palabra, tiene que anhelar, hermano, día a día la presencia de Dios. Solamente ahí usted entenderá lo que es una mente pacífica. No estará a la defensiva, no estará con la guardia desde que amanece, viendo a ver qué le dicen para ver qué contesta. Usted caminará viviendo la vida de Cristo. Porque muchas veces son arrebatados en la carne, no en la cárcel, en la carne. Y ya lo ven y dicen, pero todo, y empiezan a hablar tantas palabras de maldición en su boca. ¿Cuánta falta les hace la palabra? Pero amarla realmente y desearla en su corazón, en sus vidas. Es importante que nosotros tengamos esta verdad, hermanos, ¿sí? Si nosotros no tenemos, ¿verdad?, esa palabra, no podemos vivir esa paz. Ahora, la paz también es una consecuencia de vivir una vida en obediencia. Estar en obediencia. Isaías 32, verso 17. Y el efecto de la justicia será paz. Si yo camino en rectitud, si yo camino, ¿verdad?, sometido a la verdad de Dios, si yo, hermano, llevo a cabo la palabra de Dios, yo voy a tener paz. No tendré temor de malas noticias. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿Sí? Es eso lo que nosotros necesitamos, ¿sí, hermano? Porque sin ella no podemos tener la paz ni la bendición. Si nosotros queremos vivir el reposo, hermano, usted debe de vivir en obediencia. Dios no se queda con nada. Dios siempre da el pago justo a sus obras y a sus hechos. Dios sabe cuando usted le ama. Dios sabe cuando usted está pagando el precio. Y Dios siempre va a estar ahí para sustentarlo, para bendecirlo. En los momentos más difíciles, Dios es real y Él tiene el poder para ministrarle, cual difícil sea ante sus ojos la necesidad que usted pueda pasar, porque para Él no hay nada imposible. Y cuando usted sabe que no hay imposibilidades para Dios, hermano, usted se consagra. ¿Por qué? Porque si Él es con usted, ¿quién contra usted? Usted podrá vivir esa victoria, usted podrá vivir ese reposo. La palabra de Dios nos declara por su Espíritu Santo. Dice así, Romanos 14, versos 16 al 19. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esa es la vida de un cristiano. Esa es la vida de un hombre, hermano, sí, que tiene el temor de Dios en su corazón. Siempre va a estar en paz. Siempre va a estar en reposo, hermano, ¿sí? Siempre, hermano, va a estar por encima de todas las circunstancias que puedan vivir en su corazón. En Filipenses 2, 5 al 11, está todo, hermano, ¿sí?, lo que el Señor nos ha hablado, ¿sí?, en relación a tener esa vida de paz, ¿sí? Lucas 17, verso 21 dice, ni dirán helo aquí o helo ahí, porque aquí el reino de Dios está, ¿de dónde? Entre vosotros. ¿Cómo sabemos que el reino de Dios está entre vosotros? ¿Porque qué?
Porque el reino de Dios, ¿qué? No es comida, sino es ¿qué? Justicia, paz y gozo. Entonces, ¿cómo sabemos que el reino de Dios está entre nosotros? Porque vivimos una vida de ¿qué? En justicia. Porque vivimos una vida recta, una vida obediente. Porque no mentimos, porque hablamos la verdad. ¿Verdad? Porque no gritamos, no nos airamos, porque somos honestos, somos verdaderos, no somos farsantes, ¿verdad? No estamos haciendo las cosas que no le agradan a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Al menos mi hermano Salvador, gloria al Señor. Sí, pero esa es una realidad. No está aquí ni está allá, porque el reino de Dios está ¿en dónde? Nosotros, hermanos, somos portadores de la vida del reino. Entonces también tenemos que paz y que no estamos así, ay, van a ver, me la van a pagar. No, perdonamos, sabemos perdonar. Oiga, el hecho de perdonar no quiere decir que usted se pone para que le den otro catorrazo. ¿Sí? Yo perdono. Sí, yo le decía a un hermano, bueno, si alguien va pasando con un tubo y le pega en la cabeza, ¿qué va a decir usted? Le va a decir el del tubo, ¡pum!, le da al otro que tiene al lado, ¿verdad? Ya, discúlpame. Y usted le dice, sí, te disculpo, ¿verdad? Ya se agarró la cabeza. Pero viene otro con un tubo, ¿y usted qué va a hacer? Pues se va a hacer un lado, ¿no? O también se va a poner, a ver, pégame, a ver, deme. ¿Usted le va a decir eso? O sea, yo perdono, en mi corazón no tengo ataduras, mi corazón está limpio, mi corazón está sano, pero no por eso voy a estarme poniendo a que me den tu vaso y tu vaso. Yo ya perdoné, puedo hablar con la persona que llevaba el tubo y todo, pero no voy a dejar que me dé el tu vaso otra vez, ¿verdad? Es más, ni me le acerco, le digo, Dios te bendiga, sigue con tu tubo. ¿Sí? Y hasta oro, Padre, no permitas que este hombre le pegue a más gente con el tubo. Mira mi cabeza, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es mi posición, perdón, y también intercedo. Pero no quiere decir que yo estoy exponiéndome a cada rato y a cada momento al golpe, ¿o sí? Perdonar es arrancar la fuerza. Puedo hablar con ellos, puedo decirles hola, ¿cómo están? Sí, pero si me quieren dar otro tubazo, hermano. Bueno, es que dice la Escritura que si le dan en la mejilla, usted ponga la otra. Bueno, y si se le acaba, mejor perdone, ¿verdad, hermano? Hágase hacia atrás. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos entender esa realidad. Nosotros vivimos el reino de Dios. El reino de Dios está aquí. Vivimos una vida recta, justa, honesta, verdadera. Somos obedientes a la palabra de Dios. Tenemos paz. No estamos perturbados, no estamos temerosos, no estamos diciendo. El día domingo me manda una persona que dice que es hermana en Cristo y me dice, unjan sus casas con aceite porque va a venir un terremoto y todo se va a caer. Entonces yo le escribí y le digo, tenga paz, porque ante todo sabemos que Dios es bueno. ¿Para qué me preocupo tanto? Que luego va a volver a rancho a su casa. ¿Dónde se dice la Escritura que deben de unir sus casas? Me digan ustedes un texto bíblico. Yo que sepa, el aceite se ocupa para ponerse en el enfermo. Eso dice la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que entender esa realidad. Mateo 16, verso 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si nosotros entendemos que Él es nuestro Dios y nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador, hermanos, debemos de caminar hacia una vida bendecida, guardada, en su temor, en su presencia, en su palabra, porque Dios está por nosotros. Entonces el Señor siempre estará actuando a favor de los que le aman. Escúchelo, a favor de los que le aman, a favor de aquellos que le buscan de todo su corazón y de toda su alma,
Porque hay muchos nada más, ¿verdad?, que le buscan por alguna situación, pero Dios sabe cuál es la intención de su corazón, ¿sí? Y más vale que la persona se salve a que se sane, porque si se salva se va con Dios, y si se sana, hermano, se puede perder en algún otro vicio, en alguna otra situación. Entonces necesitamos honrar a Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, en esta hora estamos delante de ti, dándote gracias por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia. Señor, te pedimos, Padre, que tú seas ministrando las vidas y los corazones, Padre, Señor, de tus hijos. Padre, trae, Señor, Padre, la paz, ministra, Señor, en esta noche, derriba todo pensamiento que está perturbando sus corazones, derriba todo aquello, Señor, que está trayendo, Padre Celestial, atar sus vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, porque tú eres ministrando mi alma, mi mente, mi corazón y la de tu pueblo, y estableces tu vida, Padre, Señor, y traes la paz en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, haz tu voluntad perfecta, Señor, y que tus hijos puedan llegar a la estatura del varón perfecto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor